En esta hora te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza. Gracias a ti por ser tan bueno, gracias porque nos has dado libertad, nos has dado de tu vida. En esta hora, Señor, ahora nos disponemos para escuchar tu bendita palabra. Rogamos, Dios, que tu palabra sea esa palabra fresca que llega a nuestras vidas, quitando, Señor, toda congoja, quitando toda angustia y trayendo paz y esperanza en nuestras vidas. En esta hora, Señor, nos ponemos bajo la gracia, el cuidado, el favor tuyo, y que esta palabra inunde nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Rey en esta hora. Muy bien, tome su lugar. En esta hora le he pedido a mi hija Perla que nos ayude con la traducción. Vamos a hacerlo en español e inglés. Así que vamos a pedir a Perla que nos ayude en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Bueno, damos una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora. We want to welcome everyone in this morning. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a través de la radio. We thank everybody that's listening on the radio. Y aquellos que nos ven a través del internet. And those that are watching on the internet. En esta hora vamos a estar entrando a la palabra del Señor. This morning we're going to be entering in the Word of God. Estamos viendo sobre la serie de sermones We're looking at the series of sermons, Nacido para Reinar. Born to Reign. El tema número 9. We're on sermon number 9. Y vamos a estar hablando sobre el título. We're talking about the title. José salvó a su mundo. Joseph saved his world. Y vaya conmigo a el libro de Génesis. And go with me to the book of Genesis. Capítulo 41. Chapter 41. Y vamos a estar leyendo del versículo 55 al 57. And we're going to be reading verses 55 through 57. Dice la palabra de esta manera: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. And the word reads, verse 55, when the famine finally struck Egypt, the people asked the king for food. But he said, go to Joseph and do what he says you to do. The famine became bad everywhere in Egypt. So Joseph opened the storehouses and sold the grain to the Egyptians. People from all over the world came to Egypt because the famine was severe in their countries. Amén. Atendemos cada uno de nosotros. ¿Pudimos ver lo que la Biblia nos dice en estos versículos? Could we all see what the Bible says in these verses? Hubo un gran hambre en Egipto. There was a great famine in Egypt. Y toda la gente And all the people llegó came a donde estaba José to where Joseph was para to ser alimentado. be fed. Así que todo el mundo So the whole world llegó came ante José before Joseph para to sobrevivir. survive. Amén. Queridos hermanos y amigos, en esta hora Brothers and sisters, in this morning, estaremos viendo o hablando entre la semejanza que hay entre Cristo Jesús y José. we're going to be seeing the similarities between Jesus Christ and Joseph. Vamos a ver cómo se asemejan la vida de José con la vida del Señor Jesucristo. We're going to see how Joseph's life was similar to Jesus' life. Se dice que existe un promedio de 100 áreas de la vida de José que se asemejan demasiado con la vida del Señor Jesús. It is said that around 100 areas in Joseph's life are similar to Jesus' life. Ahora, al analizar, mis hermanos, estos diferentes aspectos, As we analyze these different aspects, permitamos obtener una visión fresca del Dios en nuestras vidas. let us receive a fresh vision of Christ in our lives. Así que deja que la vida de José So let the life of Joseph
te recuerde quién es el Señor Jesucristo remind you who Jesus Christ is y lo que Él ha hecho por nosotros. and what he has done for us. Amén. Así que vamos a estar viendo, dijimos, algunos aspectos de José que se asemejan mucho con la vida del Señor Jesucristo. So we said we're going to see some aspects of Joseph that are similar to Jesus. En primer lugar, mis hermanos, vamos a ver acerca de José y su humillación. First, we're going to see Joseph and his humility. Veamos que José en un momento de su vida, él tenía una gloria. We can see that Joseph at what point in his life had a glory. Y ahorita vamos a ver qué tipo de gloria él tenía. And we're going to see what kind of glory he had. Y que en un momento deja esa gloria a un lado para ser humillado. And at one moment, he leaves that glory aside to be humiliated. Vaya conmigo a Génesis capítulo 37, Go with me to Genesis chapter 37, versículo 23. verse 23. Dice la palabra, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Verse 23 says, when Joseph came to his brothers, they pulled off his fine coat. Ahora veamos, hermanos, José tenía una túnica de colores, ¿lo recuerda? So let's see, Joseph had a coat of different colors. Do you remember? ¿Recuerda usted lo que esa túnica representaba? You remember what that coat represented? Esa túnica representaba autoridad, That coat represented authority. representaba el lugar que tenía José dentro de la It familia. represented the place that Joseph had inside the family. ¿Se acuerda por qué el padre de José amaba tanto a José? Do you remember why Joseph's father loved him so much? Sabía que lo amó tanto a él en especial que le hizo una túnica de diferentes colores. Do you know he loved him so much that he made for him a coat of different colors? ¿Se acuerda? You remember? ¿Cuál fue la razón de esos colores? ¿Cuál fue la razón de esa túnica? What was the reason for those colors? What was the reason for that coat? Porque Dios vio en José Because God saw in Joseph algo muy diferente, something very different, algo especial something special que sus hermanos that his brothers no tenían. didn't have. Amén, ¿estamos? Así que veamos que esta túnica le decía a todos que él era el hijo favorito del padre. So we see that this coat told everyone that he was his father's favorite son. Una vez más, ¿por qué era el hijo favorito del padre? Once again, why was his father's favorite son? Porque José era un hombre íntegro Because Joseph was a man full of integrity y amaba a Dios. and he loved God. Ahora, la túnica, dijimos, representaba la gloria de José, la autoridad, el puesto de liderazgo. Now remember that this coat represented authority in Joseph. Mas, sin embargo, esa gloria fue quitada a un lado cuando fue vendido por sus hermanos. But this coat was taken off whenever he was sold by his brothers. De la misma manera, mis hermanos, Jesucristo tuvo gloria del Padre. The same way Jesus had glory from God. Recuerde qué dice Dios acerca de su Hijo, Remember what Jesus said about his son? su único Hijo. Dice, a él le llama el unigénito Hijo de Dios. It's his only son, the only son of God. Así que como Isaac tenía un hijo preferido, Like Isaac had a preferred son, Dios también tiene su hijo preferido. God also has his preferred ¿Sabe son. usted quién es el hijo preferido del Padre? Do you know who is the preferred son of El God? Señor Jesucristo. Jesus Christ. Dale un aplauso al Rey. Give him a hand clap. Ahora, de la misma manera como José dejó a un lado su gloria, Just as Joseph left his glory aside, de la misma manera Jesucristo dejó a un lado su gloria the same way Jesus Christ left his glory aside para entrar en un momento de humillación. to come into a moment of humility. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Philippians 2, 5 through 7. Dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Analizó lo que aquí dice la palabra?
The word says, and think the same way that Christ Jesus thought. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Instead, he gave up everything and became a slave when he became like one of us. ¿Qué pasó con Jesucristo? Dice la palabra que el Hijo de Dios, ¿qué hizo? What happened with Jesus Christ? What does the word say? That the Son of God did what? Dejó su lugar en el cielo He left his place on heaven para entrar en este mundo y nacer como un bebé, un ser humano. to come into this world and to be born as a human being, as a baby. El Dios glorioso, porque Jesucristo es Dios. The glorious God because Jesus Christ is God. El Dios glorioso del universo, ¿qué sucedió? Se hizo hombre y caminó entre los hombres. The glorious God became man and he walked among men. Así que voluntariamente, ¿qué hizo Jesucristo con la gloria que tenía estando en el cielo? So voluntarily, what did Jesus do with the glory that he had in heaven? Voluntariamente la hizo a un lado Voluntarily, he left it aside para manifestar su humillación ante el género humano. to show his humility before humankind. Ahora, su gloria se manifestó de muchas maneras, mis hermanos. Now his glory was shown in different ways. Pero podemos verlo visiblemente en un pasaje bíblico. Su gloria la podemos ver de una forma palpable But we can see it visibly in one of the Bible verses. en Mateo capítulo 17, Amen. versículos del 1 al 2. In Matthew 17, verses 1 and 2. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estamos aquí en esta hora. The Bible reads, 6 days later, Jesus took Peter and the brothers James and John with him. They went up on a very high mountain where they could be alone. There in front of the disciples, Jesus was completely changed. His face was shining like the sun and his clothes became white as light. Aquí podemos ver lo que estamos llamando esa gloria de Jesús. Él dice que se transfiguró. Here we can see what we were calling the glory of God. We can see that here he was transformed. Dice el versículo 5, Verse 5 says, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. it says, while Peter was speaking, the shadow of a bright cloud passed over them. From the cloud a voice said, this is my own dear son, and I am pleased with him. Listen to what he says. Estamos aquí en esta hora, hermanos. Aleluya. Escuchémosle a él lo que él dice. Let's listen to him and see what he says. Pero veamos, el Dios de la gloria, dijimos, descendió a la tierra. But we see that the God of glory descended to the earth. Mas sin embargo, ¿qué hace? Se humilla como un ser humano. But what does he do? He becomes humiliated. He humbles himself as a human being. Así que como José, teniendo una gloria que era su túnica, Just as Joseph, who had a glory that was his coat, y quitándola a un lado para ser humillado, and taking it off to be humbled, de la misma manera el Señor Jesucristo deja su gloria the same way Jesus Christ leaves his glory a un lado to one side para humillarse por el género humano. to be humbled for mankind. Alabamos a Dios por ello, hermanos. We praise God for Que that. siendo Dios, se convirtió en uno de nosotros That being God, he became one of us. para sentir lo que tú sientes, To feel what you feel. para caminar como tú caminas, To walk like you walk. para enfrentar la vida tal como tú y yo lo hacemos. To face life just the way that you and I face it. Amén, hermanos. Muy bien, en segundo lugar podemos ver que también José se convierte en un esclavo. In second place, we can also see that Joseph was turned into a slave. Vaya conmigo a Génesis capítulo 37, Go with me to Genesis chapter 37, versículo 27 y 28. verses 27 and 28. Dice la palabra: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes,
Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. It says, let's sell him to the Ishmaelites and not harm him. After all, he is our brother. And the others agreed. When the Midianite merchants came by, Joseph's brother took him out of the well, and for 20 pieces of silver, they sold him to the Ishmaelites who took him to Egypt. Así que José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. So we see that Joseph was Traicionado. backstabbed by his own brothers Amén. and sold. Y ahora veamos, él se convierte de alguien que tenía una gloria, de repente vino a ser esclavo. And he turns from someone who had a glory to become a slave. Y fue a Egipto And a servir. he went to Egypt to serve. ¿Qué fue a hacer a Egipto, hermanos? What did he go do A in Egypt? servir como qué? To serve as Como what? esclavo. As a slave. De la misma manera, The same way, podemos ver al Señor Jesucristo we can see Jesus Christ, que también entró en este mundo. that he also came into this world. ¿Sabe usted qué vino a hacer Jesús a este mundo? A reinar, a gobernar. ¿Qué vino a hacer? You know what he came to do? To reign, to govern, A servir. to serve. Amén. ¿Qué vino a hacer? What did he come do? ¿Qué fue a hacer José a Egipto? What did Joseph go do? A servir. ¿Qué To vino serve. a hacer Jesucristo al mundo? What did Jesus came to do? servir. To serve. Así que en los tiempos bíblicos, el que servía era el esclavo. So in the Bible times, whoever served was the slave. Eran personas que no tenían privilegios. People who did not have privileges. Así que Jesucristo, cuando viene al mundo, So when Jesus Christ comes to this world, Él vino como un esclavo a servir. he came as a slave to serve. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Let's see what Philippians chapter 2 verse 7 says. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo. ¿Me está escuchando en esta hora? ¿Qué dice la escritura que hizo? Se despojó a sí mismo. O sea, la gloria que él tenía, él mismo la hizo a un lado, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. It says, instead he gave up everything and became a slave when he became like one of us. Amén, hermanos. Dejó su gloria tomando forma de siervo. La palabra siervo aquí es tomando forma de esclavo, hecho semejante a los It hombres. says he gave everything. He gave up his glory, becoming a slave, becoming like one of us. Una traducción, la traducción del lenguaje actual nos dice, al contrario, renunció a esa igualdad The translation says he gave up to that similarity. y se hizo igual a nosotros, And he became the same as us, haciéndose esclavo de todos. becoming slave of everyone. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Haciéndose qué cosa? What did Jesus do? He became a Esclavo what? de todos. A slave to everyone. ¿Qué es lo que vino a hacer? What did he come do? A servir. To serve. Amén. Así que él no vino a ocupar un trono en este lugar. He did not come to occupy a throne in this place. Él vino a este mundo para servir a la humanidad He came to this world to serve humanity y para dar su vida en rescate por los and pecadores. to give up his life ¿Alguien and puede decir rescue amén for a esto? sinners. Dele un aplauso al Señor. Mateo capítulo 20, versículo 28. Matthew chapter 20, verse 28. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? El Hijo del Hombre, ¿qué? No vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Recuerda lo que estamos hablando sobre la importancia de servir? Verse 28 says, the Son of Man did not come to be a slave master, but a slave who will give his life to rescue many people. Recuerda, hermanos, si Jesucristo vino a servir, Remember, if Jesus came to serve, ¿cuál crees tú que sea nuestra responsabilidad what do you think is our responsibility en el día de hoy? today? Servir. To serve. ¿Cuántos servimos? How many of us serve Al Señor Jesus Christ y a los demás and everyone else y a nuestra in our sociedad. society? Amén. Amén. Ahora, en tercer lugar, In third place, dijimos, José
fue un hombre íntegro. We say Joseph was a man of integrity. Y esa And integridad that integrity le permitió led him enfrentar la tentación, face temptation, pero vencerla. but to win. ¿Qué hizo con la tentación José? What did he do with temptation? Venció. He win. Vaya conmigo a Génesis capítulo 39, Go with me to Genesis chapter 39, versículos 7 y 8, su Vers- primera parte del 8. verse 7 and 8, the beginning of verse 8. Dice la palabra, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y dice el versículo 8 en su primera parte, ¿cuál fue la respuesta de José? Y él no quiso. Amén. Verse 7, and Potiphar's wife soon noticed him. She asked him to make love to her, but he refused. Amén. Él no quiso. He didn't want. Así que la esposa de So the Potifar wife of Potiphar trató de seducir a José tried to seduce Joseph a cometer to commit adulterio con adultery ella. with her. Y él se niega rotundamente, And he said no, manteniendo maintaining su his integridad. integrity. Cuando vemos al Señor Jesucristo, When we see Jesus Christ, nos damos cuenta que fue un hombre we notice that he was como a man tú y yo, like you and me. que sufrió, He suffered, que enfrentó he faced todo tipo de tentaciones. all kinds of Mas sin temptations. embargo, Even though su integridad his integrity no le permitió did not let him romper break el compromiso con Dios. the pact with Él God. superó He won todas las tentaciones. every temptation. Dale ese aplauso al Rey. Amén. Veamos que Él soportó, el Señor Jesucristo, infinidad de tentaciones. We see that Jesus Christ overpowered many temptations. ¿Y sabe por qué Él pudo soportar este tipo de tentaciones, o por quién, mejor dicho? And do you know why or by whom he could be able to support all these temptations? Él superó estas tentaciones por ti y por mí. He supported all these temptations Amén. for you and for me. ¿Recuerda la tentación cuando llegó Satanás ahí en el desierto Remember the temptation when Satan came to him at the desert y lo tentó de una forma terrible? and tempted him in a terrible way. En Mateo capítulo 4 puedes ver todo el registro bíblico, In Matthew chapter 4, you can see the whole story. pero podemos ver que Jesucristo a todo le dijo, escrito está. But we can see that Jesus Christ said at everything it is written. ¿Con qué venció al diablo y sus tentaciones? What did he overpower Satan and his temptations with? Con la palabra de Dios. With the word of God. ¿Cómo podemos vencer el día de hoy? How can we win today? Con la palabra de Dios. With the word of God. Amén. Así que Jesús vino a este mundo como el cordero, So Jesus came to this world as the lamb, el cordero sin pecado the lamb without sin de Dios. from God. Él era He was y sigue siendo and he will always be absolutamente absolutely sin pecado. without sin. Amén. Jesucristo era Jesus Christ y was sigue siendo and is still absolutamente absolutely sin pecado. without sin. En Primera de Pedro capítulo 2, 1 Peter chapter 2, versículo 22, verse 22. nos dice de esta manera, el cual no hizo pecado. ¿Cómo dice la palabra? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Puedes darle un aplauso al Rey, a Él. Amén. Says Christ did not sin or ever tell a lie. Nunca hizo pecado. He never sinned. ¿Por qué confiarle nuestra vida a Jesucristo? Why hand over our life to Jesus Christ? Porque Él no cometió pecado. Because he did not commit sin. Nunca se halló engaño en su boca. He never lied. Por tanto, puedo creerle a Él. So I can believe him. Por lo tanto, Therefore, puedo depositar mi vida I can place my life en Él. in him. Puedo confiarle I can trust mi him. pasado, my past, mi presente my present, y mi futuro. and my future. Puedo I can dejarle mi destino leave him my destiny en sus manos. in his Dale ese hands. aplauso fuerte. Él lo merece. Gloria al Señor. ¿Está disfrutando el tema en esta hora? Are you enjoying the sermon this Amén. morning? En cuarto lugar, In fourth place, veamos que José we see that Joseph tuvo éxito en todo lo que él hizo. was excellent in everything that he did.
José era un hombre de excelencia. Joseph was a man of excellence. En cada reto, In every obstacle en cualquier encomienda, and whatever thing they gave him, él simplemente he simply tenía éxito. was excellent. Hacía de la vida He made life una vida a productiva. productive life. Vaya conmigo a Génesis 39, Go with me to Genesis chapter 39, versículos 3 al 5. verses 3 through 5. Dice la palabra, mire lo que dice la escritura y analícelo cuando lo está leyendo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. So it says, soon Potiphar realized that Lord was helping Joseph to be successful in whatever he did. Potiphar liked Joseph and made him his personal assistant, putting him in charge of his house and all his property. Because of Joseph, the Lord began to bless Potiphar's family and fields. Así que José fue grandemente bendecido por parte de Dios. So we see that Joseph was greatly blessed by God, Y Dios lo usó de una manera especial. and God used him in a special way. Independientemente de donde él se encontrara, Independently of where he was found, el Señor lo hizo prosperar. God made him rise. ¿De quién viene la prosperidad, mi hermano? From who does prosperity come ¿De from? quién viene la promoción? From who does promotion come from? ¿De quién viene la excelencia? From who does excellence come ¿De from? quién vienen las From capacidades? who does the capabilities ¿De come quién from? vienen los logros? From who are the great things come from? ¿De quién vienen? From who? Del Señor. From Aleluya. Él es digno. He is Confíale worthy. tu vida Trust your life, y Él hará de ti and he will make of you una vida an extraordinaria. extraordinary life. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora vayamos al ejemplo del Señor Jesús con relación al éxito. Let's go to the example of Jesus Christ in relationship to excellence. ¿Será que el Señor Jesús vivió la excelencia Is it that Jesus lived excellence, o cometió muchos errores? or he had many faults? ¿Usted cree que Jesucristo Do you think that Jesus hizo algo productivo? did something productive? ¿Usted cree que lo hizo bien? Do you think he did it right? Definitivamente. Definitely. Así que lo mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. So the same thing that happened to Jesus Christ, Tuvo éxito en todo lo que Él hizo. he was excellent in everything that he did. Hermano, hay una porción de la Biblia There's a part of the Bible que nos habla algo sumamente interesante con relación a lo que el Señor hizo. that tells us something very interesting about what Jesus did. Y es una escritura por ahí que se encuentra un poquito escondidita. And it's a Bible verse that's a little hidden. Y cuando estaba preparando este tema And when I was preparing this lecture y llegué a ese versículo, and I came to this verse, me quedé asombrado. I was surprised. Y yo creo Dios siempre nos da esas sorpresas. And I think God always gives us those surprises. Y esta porción bíblica, And this portion, como que yo no la había visto en otra ocasión. I hadn't seen it in another ¿Le ha occasion. pasado a usted cuando lee la Biblia, Has that ever happened to you when you read your Bible? aunque la ha leído a través de los años, Even though you read it through the years, pero de repente encuentra una frase but all of a sudden you find a phrase que dice, ¿y ahora esta frase dónde estaba? and you say, where was this phrase before? Que no la había visto That I hadn't antes. seen it before. Bueno, yo me sorprendí I was cuando leí esta surprised frase. when I read this phrase. Y cuando nos habla acerca de la excelencia del trabajo del Señor And when it Jesús, talks to us about the excellence of Jesus, en esta porción bíblica la gente habla del Señor Jesús in this Bible portion, the people talk about Jesus y la actitud que ellos tenían hacia lo que el Señor hacía. and the attitude that they had about what Jesus did. Y sabe, ellos, los que lo miraban, dijeron en una ocasión del Señor Jesús, You know, the people that looked at Jesus said on one occasion, dijeron, bien lo ha hecho todo. they said, he has done everything well. ¿Me escuchó, hermanos? ¿Cuál es la frase que dije en esta mañana? What was the phrase that I said this morning? Bien lo ha hecho
todo. He Oiga, has done everything well. esa frase, That phrase, como les digo, como que estaba escondidita por ahí. like if it was hidden there, Y cuando la leí dije, wow, aquí está en la escritura. and when I read it, I said, wow, it's here in the Bible. Y describía, dijimos, And it's described, we said, la calidad de ministerio que el Señor Jesús ejercía. the quality of ministry that Jesus had. ¿Qué dijo la gente de Jesús con relación a lo que él hacía? What did the people say of Jesus in relationship to what he did? Bien, lo ha hecho todo. He has done it well. Una vez más, bien, lo ha hecho todo. He has done it well. Y usted podrá decir, pastor, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra este And versículo? you can say, Pastor, where can I find that Bible verse? Se encuentra en Marcos, It's found in Mark capítulo 7, chapter 7, versículo 37. verse 37. Dice la palabra de esta manera: y en gran manera se maravillaban. ¿Cómo dice la palabra, mis hermanos? En gran manera se maravillaban. O sea, cuando veían a Jesús obrar, se quedaban atónitos, And it says they were completely amazed diciendo, bien lo ha hecho todo. and said, everything he does is good. Hace a los sordos oír He even heals people who cannot hear y a los mudos hablar. or talk. ¿Estamos aquí? Are we here? Cuando la gente vio When the people saw la excelencia en el ministerio del Señor Jesús, the excellence in the ministry of Jesus ¿Qué Christ, dijeron? what did they say? todo lo que está haciendo, Everything that he's lo doing, está haciendo he's doing it bien. good. Está sanando a los enfermos. He's healing the sick. Está restaurando las vidas. He's restoring the lives. Está trayendo cambios a nuestra sociedad. He's bringing change to society. ¿Estamos aquí, hermanos? Are we here? Así que Jesucristo nunca falló en ninguna de sus tareas que le fueron dadas. We can see that Jesus never failed in any of his works that was given to him. Nos damos cuenta que Él sanó toda enfermedad que Él encontró a su paso. We can see that he healed every sickness that he found in his way. Echó fuera a los demonios que llegaron a su encuentro. He casted out demons that were brought to him. Resucitó a toda persona que estaba muerta solamente con tocarlos. He resurrected any life that Él was dead. calmó cualquier tormenta que se levantó a su lado. He was- Él simplemente la deshizo. He calmed any storm that brought up. Salvó a toda alma perdida que había de creer en Él. He saved any life that was lost that believed in him. Y veamos que cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, And we can see that when he was hung on the cross, en su último aliento in his de last vida, breath, Él expresó he expressed profundamente: profoundly, consumado es, consumed, consumado es. consumed. San Juan capítulo 19, versículo 30. John 19:30. Dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. And it reads, after Jesus drank the wine, he said, everything is done. He bowed his head and died. Amén, hermanos. Sigamos adelante. Let's keep moving forward. Veamos que a José, él se le acusó falsamente. Estamos aquí. We can see that Joseph was accused falsely. Falsamente fue acusado ahí en Génesis 39, In Genesis 39, he was accused falsely. versículo 17 Verse 17 y 18. and 18. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. And it says, then she said, that Hebrew slave of yours tried to rape me. But when I screamed for help, he left his coat and ran out of the house. Así que la mujer de Potifar So the woman of Potiphar acusa a José accused de Joseph un pecado of a sin que no había cometido, that he did not commit. y por causa de ello And by cause of es that, puesto a la prisión. he was sent to prison. Era He was inocente, innocent, sin embargo although fue castigado. he was punished. ¿Estamos, hermanos? ¿Cómo era José? How was Joseph? He Inocente, was innocent, mas sin embargo although
fue castigado. He was punished. Cuando llegamos al Señor Jesús, When we see Jesus Christ, nos damos cuenta que de la misma manera, we understand that the same way, viviendo una vida íntegra, living a life of fue integrity, acusado he was accused falsamente. falsely. Fue acusado He was accused falsamente. falsely. Nos damos cuenta que siempre buscaban We understand that they always looked, los religiosos, the religious, los enemigos, the enemies, encontrar una falta en él. looked to find a fault in him. Y nunca la encontraron. And they never found it. Así que buscaron a hombres So they looked for guys que mintieran who would lie para condenarlo. to condemn him. Mire, vaya conmigo en Mateo capítulo 26, Go with me to Matthew 26, versículos 59 verse 59 al 61. through 61. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, fíjese lo que nos dice la palabra, hermanos, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Me está escuchando? Como no pudieron hallar un error en él, ¿qué dijeron? Bueno, legalmente, rectamente, no vamos a hallar una falla. So it says the chief priests and the whole council wanted to put Jesus to death, so they tried to find some people who could tell lies about him in court. Legalmente, correctamente, no podían hallar un error, así que buscaron una opción. Legally, they could not find an error, so they found an option. Buscar falsos testimonios They looked for false witnesses para entregarle a muerte. to give death. Y dice el versículo 60, In verse 60 says, y no lo hallaron, but they could not find any. aunque muchos testigos falsos se presentaban. Even though many did come and tell lies, Pero al fin but at last, vinieron 2 men dos testigos. came forward. ¿Qué tipo de testigos? Falsos. Era la única manera de acusarlo. Que dijeron, And said, este dijo, this man claimed ¿puedo derribar el templo de Dios that he would tear down God's temple y en 3 días and build it again in reedificarlo? 3 days. ¿De qué templo estaba hablando? What temple was he De su talking about? cuerpo. His body. Que él entregaría su cuerpo, That he would give his body, que él moriría, that he would die, pero al tercer día but on the third se day, levantaría he would rise de entre los muertos. from the dead. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Así que no era culpable So he wasn't de ningún delito. he was in charge of any sin, Sin embargo, even though lo condenaron a they muerte. condemned him to death. Pero ¿sabes qué? But you know what? Siendo inocente, Being innocent, dio su vida he gave his life por el pecado for the sin del género humano. of humanity. Y dentro de esos And in there, estábamos we tú were there. y yo. Muriendo por Dying. nuestros errores, Dying for our faults, muriendo dying por nuestros pecados. for our sins. Estamos aquí en esta hora. Are we here this morning? Vamos a ir uno más y con esto vamos a estar cerrando. Let's go to one more and we're going to be finishing. José sufrió como un hombre inocente. Joseph suffered as an innocent man. José sufrió Joseph suffered como un hombre ¿qué? as an what? Inocente. Innocent man. Siendo inocente, Being innocent, tuvo que pagar he had to pay por algo que no cometió. for something that he did not do. Fue falsamente acusado, He was falsely accused. fue condenado He was condemned y encarcelado and imprisoned injustamente. unjustly. Sufrió todos estos años de aislamiento He suffered all these years en la prisión in the prison, como un hombre As a man. inocente. innocent Amén. man. Ahora, una vez más, podemos ver el mismo ejemplo en el Señor Jesucristo. One more time, we can see the same example in Jesus Christ. ¿Será que Jesucristo era un pecador? Was it that Jesus was a Pregunto. sinner? I asked. No. ¿Era un criminal? He was a criminal? Para nada. No. ¿Merecía ir a la cruz? Did he deserve going No. to the cross? Era No. absolutamente He was absolutely inocente. innocent. Sin embargo, escúchame, amigo y hermano, Although, listen, voluntariamente voluntarily, tomó nuestro lugar he took our place en la cruz on the cross. y murió And he died por nosotros, for us, el inocente the innocent, por los culpables.
for the sinners, El inocente the innocent por los culpables. for the sinners. Tomó nuestro He lugar took our place en la cruz on the cross voluntariamente. voluntarily. Tú y yo You and me, deberíamos de ir we should be a la cruz por nuestros pecados. on the cross for our Pero él sins. voluntariamente But he voluntarily dijo, said, yo muero I die por el género humano for humankind. para que tú y yo So you and I no tengamos won't have to que morir. die Ahora now. él murió por nuestros He died for our pecados. sins. No nos sentimos agradecidos por su gracia y su amor. Don't we feel thankful for His grace and His love? Mire lo que dice 2 de Corintios, See what 2 Corinthians capítulo 5, chapters 5, versículo 21. verse 21. Dice la palabra, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. It says Christ never sinned, but God treated him as a sinner so that Christ could make us acceptable to God. Así que ese castigo, mis amigos y mis hermanos, So that punishment era nuestro castigo. was our punishment. Esa humillación que él llevó That humiliation that era nuestra humillación. he had was our humiliation. Esa corona de That espinas crown of thorns que le pusieron en su cabeza that they put on his head era nuestra corona de was espinas. our crown of thorns. Esa cruz That cross era nuestra cruz. was our cross. Ese castigo That punishment era nuestro was castigo. our punishment. Esa muerte That death era su muerte. was our death. Pero el Señor lo hizo But Jesus did it todo all por mí for you y por ti. and for me. Por mí y por ti. For you and for Puedes me. darle un aplauso al Rey de Reyes. Sabes que Jesucristo You know, Jesus, no era culpable de nada. he was not guilty of No anything. cometió ningún He did error. not commit any error. Mas sin embargo, Even though, fue culpado although he por was algo. punished for ¿Y something, sabe por qué fue culpado? and you know why he was Por punished? amar mucho For loving al pecador. too much the sinner. ¿Sabe por qué fue acusado? You know why he was Fue punished? culpable He was punished de amar tanto for loving a cada uno de nosotros each and como every one of us as pecadores. sinners. A Dios sea la gloria. To God be all the glory. ¿Cuál fue su gran pecado? What was his great sin? Amarnos Loving us tanto so much. a nosotros. Us. Cuando piensas en esa cruz, When you think about that cross, piensa que Él murió think that he died por tus pecados for your sins y mis and my pecados, sins, por tus errores for your errors y mis errores. and my errors. Él fue He culpable was punished de amarme a mí for loving me y de amarte a ti. and loving you. Su amor por mí His love for me lo llevó a la cruz, took him to the cross. lo mantuvo ahí It maintained him there hasta pagar el until precio paying de nuestros pecados. the price of our sins. La pregunta en esta hora, mi amigo y mi hermano, The question this time, ¿cómo responderemos how will we al respond sacrificio to the sacrifice de Jesús of Jesus en la cruz del on Calvario? the cross? ¿Le has entregado tu corazón al Have you Señor? given your life to Him? Si no lo has hecho, If you haven't done it, en esta misma hora and this morning, te invito, I invite you, responde respond al amor de to the Jesucristo. love of Jesus Él dio Christ. todo. He gave Dale everything. todo a Give Him Él. everything. Pongámonos de pie en esta Stand on your hora. feet. Pongámonos de pie. Let's stand on our Y feet. voy a pedir que todos And I ask that everyone cerremos nuestros ojos. close our eyes. Ahí donde usted está, There where you are, cierre sus ojos. close your eyes. Amigos Friends que nos escuchan a través de la radio, that are listening on the radio, que nos están viendo a través del that are internet, going to watch, are Sabe. watching on the internet, you know, el gran error, the great error, si usted lo quiere llamar if así, you want to call it like that, por el cual Jesucristo through which Jesus Christ fue llevado a la cruz, was taken to the Fue cross, was por haberte amado for loving mucho, you too a much, ti y a mí. loving you and Y loving en me. esta hora, In this moment, Él quiere He wants que tú le abras that you open la puerta de tu corazón. the door to your heart. Entrégale Give Him tu vida a Jesucristo. your heart. En este momento, In this moment, cierra tus ojos close your eyes ahí donde tú te there encuentras. where you are. Y de lo más profundo de tu And corazón, from the deepest of your heart, dile, tell Him, Señor, God, Dios de gloria, God of glory, en esta hora in this moment, yo te pido I ask perdón por mis forgiveness pecados. for my sins. Yo sé I know que Jesucristo that Jesus murió died en la cruz del on the Calvario cross por mis pecados. for my sins.
Él me amó tanto He loved me so much que fue capaz that He was capable de ir a la of cruz going to the cross por mis pecados. for my sins. Y en esta hora And in this moment, yo me arrepiento I ask forgiveness. de todos mis pecados. I ask forgiveness from all my sins. Y te invito And I invite you a mi corazón. in my heart. Cambia mi vida. Change my life. Hazme una persona nueva Make me a new person y que pueda vivir and that I can live para ti, Señor. for you, Jesus En el Christ. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén.